Bien, vamos a continuar entonces con la grabación de esta segunda parte, ¿sí? Se cayó la primera parte de la clase. Estaba preguntándoles entonces si tenían dudas al respecto hasta este momento. Lo que indicaba era que debemos clasificar entonces cuáles son los costos fijos de los costos variables y determinarlos por aparte, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer luego de que tengamos todo ese listado de la cantidad de cosas que ustedes requieren? Ojo, una cosa interesante, esto va a ser por producto. Si ustedes en el proyecto, tengo que sentarme a revisarlo, por eso pedí toda la información de las fases anteriores. Si ustedes en lo que ustedes plantearon tienen 50 productos, tienen que hacer este cálculo 50 veces, porque es el costo unitario por cada producto. Si ustedes tienen 5 productos, entonces van a ser para los 5 productos que ustedes tienen. Lo extenso o no del proyecto depende de lo que ustedes ya en las fases anteriores plasmaron, porque lo que hacemos aquí en la fase financiera es colocarle numeritos a esto, ¿ok? ¿Dudas al respecto? No, profe, todo muy bien. A ver, Valentina, ¿en qué fase usted determinó cada uno de los productos que usted iban a promocionar? En la fase de mercadotecnia, en la Perfecto. segunda, sí, ¿Y cuántos nosotros productos eran? determinamos dos tipos de productos. Dos tipos, o sea que en este caso vas a hacer dos cálculos diferentes, ¿ok? Por tipo de producto. ¿Estamos bien? Ujú. A ver, y en el caso de Crisángela, ¿cuántos productos son, Crisángela? Es un solo producto, pero tiene diferentes sabores. En este caso, tendríamos que hacer ese cálculo para cada sabor, porque es una Correctamente, bebida refrescante. correctamente porque cada sabor, pues, me imagino que tendrá un colorante diferente, o sea, la producción es Sí, diferente, ¿sí? Entonces tiene sí. colorante diferente, son costos diferentes para el colorante y para el sabor que se le va a agregar a cada uno de los productos. Ok, muy Natalia, bien. ¿cuántos productos son los suyos? Natalia. Simón, a ver que lo veo conectado. Simón está Profe, yo soy conmigo. del mismo grupo de Valentina. El mismo grupo de Neima. Valentina, perfecto. Y José Morales, Buen día, profesor. Es buen un día. solo tipo de producto con tres sabores diferentes. O Fueron sea tres que son cálculos tres también. cálculos diferentes. Perfecto. Sí, Mire yo cómo soy el estamos mismo tratando de mirar cómo es que se va a hacer. Ahí está todas las dudas que ustedes pueden. Vamos a hacer aquí grupo. un intercambio. Ajá. Y Vale, Heisa. yo soy del mismo grupo que Natalia, profesor. Ah, que Natalia, perfecto. Y Heisa. Profe, pues es un solo producto y no sé si cambian algo, o sea, son bizcochos, ¿verdad? Hay Ok. unos de medio y hay unos de kilo. No sé si cambian algo, pero o sea, son iguales, en realidad son puros de Los un solo sabor. ingredientes son los mismos. Ujú. Pues tienes que de todas maneras hacer un cálculo aparte, dado que son dos presentaciones diferentes al público, ¿sí? Entonces, pues allí tendrías que hacer. Lo único bueno es que casi que usted es un copy-pegue, dobla las cantidades y ya. Es más Ok. rápido, ¿sí? O sea, en Ujú. el sentido de que lo uno pues tiene, pues el peso es menor a si es de medio o es de 1 kilo, ¿sí? El bizcocho. Perfecto. Ajá. Y tenemos, por ejemplo, aquí está conectado, ¿quién más? Burgos, Milady, ¿lo suyo de qué es? Bueno, no me contesta, no importa, tranquilos. ¿Cómo continuamos entonces con esta lámina de Excel? El costo total, obviamente, eso no se, está indudable. De hecho, mire que las láminas en Excel les estoy colocando las fórmulas para que ustedes sencillamente separan SCAT, se paran encima, le dan doble clic y ella le muestra que se está sumando. O sea que busqué la manera de una vez en las planillitas que yo les estoy mandando de sugerencia en Excel, que ustedes vean cómo se hacen los cálculos, ¿ok? Eso pues es una facilidad, pues repito, el tiempo es muy corto y pues quiero que pues de una u otra manera se familiaricen con el tema práctico de cómo ya empezamos a colocarle numeritos a esta fase financiera. Ahí entonces totalizamos $2.500, supongamos que fuera lo que cuesta producir las 1.200 bebidas, ¿ok? Obviamente, de una u otra manera, esto podemos ver cómo se van a calcular cada uno de estos costos individuales. Por ejemplo, la botella, si el costo de la botella son 360 la totalidad y son 1.200 botellas, pues usted ve allí que está la fórmula de cómo nosotros C10 dividido entre B8. Significa que vamos a inmediatamente calcular cuál es el costo individual. Lo mismo va a pasar con cada uno de los productos y todo pues lo van a tener allí formulado para que no tengan dudas.
Ese avance que ustedes me van a pasar inicial, me lo van a pasar en Excel para yo ver esa formulación que ustedes están haciendo y me lo van a ir pasando si ya lo tienen muy adelantado, pues lo que vayan transcribiendo de estas hojitas de Excel en Word, dándole por supuesto la estructura que corresponde a la fase financiera. Adicionalmente, entonces, tenemos que el costo variable total. Entonces, el costo variable vamos a sumar, lo ven acá, únicamente los costos variables. Lo voy a subrayar en un color diferente. Mire que vamos a sumar solamente lo que está aquí. Me siguen en la lámina, ¿verdad que sí? Costo variable total de 1.200 equivale a 360, 120, 120 y 600, ¿ok? Ahí tenemos esa sumatoria, ¿ok? Y los costos fijos, entonces, también van a estar adicionales. Mire que aquí me faltaba uno, ¿lo ven? Entonces lo subimos, ¿ok? Los costos fijos son dos costos que vamos a tener, 800 más 500, ¿ok? ¿Sí es correcto? Bien. Sí. Costo variable unitario. Entonces aquí entonces tenemos que agarrar el costo total y lo vamos a dividir entre la cantidad, ¿ok? Y el costo fijo, entonces hacemos lo mismo, ¿ok? Y ahí inclusive le coloqué a un lado las fórmulas que se van a colocar, ¿vale? En la parte inferior entonces decimos estimación del precio. ¿Cómo se estima el precio? ¿El costo total unitario? ¿Sí? El costo total unitario, ¿sí? Que en este caso está aquí, más el margen de utilidad. Hay algo que quiero conversar con ustedes. Los márgenes de utilidad en Venezuela están regulados por el tema de los precios justos y tienen solamente un margen de el 30%. Entonces, lo que usted le va a poder agregar realmente a todo lo que esté allí es el 30%. Y adicionalmente a esto, tenemos que agregar una serie de tributos. Entonces, esos tributos, ¿cuáles serían? Pues todo el sistema impositivo, como por ejemplo el impuesto sobre la renta, la empresa está iniciando, no va a ser contribuyente especial, va a ser sencillamente contribuyente, o es ordinario si es un centro de salud, tiene que ver algo con cosas médicas, o es un contribuyente, o es formal por eso, o es ordinario porque sencillamente esto grava IVA. En cualquiera de los casos no tiene exento ni está exonerado. En este caso entonces pagaría el 16% de IVA y empezamos más o menos haciendo un cálculo por encima de el 34%, que es la tarifa máxima 2 de las personas jurídicas. Por lo menos esos son los primeros cálculos que vamos a colocar. Ustedes pueden agregar allí también otros tributos como el de actividades económicas. Recuerde que trabajamos eso en tributación, entonces ustedes pueden revisar. Eso va a estar ubicado en donde usted vuelve y agarra la fase 5, el documento constitutivo, y me dice eso está ubicado en San Cristóbal, le corresponde a la alcaldía de San Cristóbal. Eso está ubicado en Ureña, le corresponde entonces a la alcaldía de ese municipio, y van a revisar entonces cuál sería de una u otra manera el código arancelario que corresponde y el monto que corresponde para el pago de actividades económicas. ¿Cuál es la idea? Que de una u otra manera ustedes sinceren la utilidad real de ustedes y no que después esa utilidad se la coma todo el contexto tributario y resulta de que termina siendo inviable ese producto, ¿ok? ¿Dudas? Hola, ¿están por ahí? Pues con lo que usted está explicando no tengo dudas, pero Ok, ok, nosotros en la fase de mercadotecnia hicimos un cálculo muy por encima del precio de venta. ok. ¿Ese cálculo debe tener o guardar relación con la fase financiera o pues como estamos sacando cálculos extra puede ser diferente en términos de entregar el proyecto completo? No sé si me expliqué. Ok, ya tienes entonces un cálculo de precio. Bueno, si ese cálculo de mercadotecnia usted ya lo hizo, con ese puedes trabajarlo. eh, si quiere lo revisa con la información que está aquí, pero si ya tienes el cálculo de mercadotecnia, chévere. Hay que ver en mercadotecnia de todas maneras que todo eso tenga implícito toda la condición tributaria. Pero es que a veces, ¿qué sucede? Si no se agrega eso, pareciera viable el proyecto, pero cuando usted se va, resulta de que se van los números y no se vuelve viable, ¿ok? Entonces ese es el cuidado que tenemos que tener. Obviamente, dependiendo del tipo de proyecto, pudiera ser o tener algunas condiciones especiales. Por ejemplo, Valentina, en su caso, usted pudiera de repente decirme por el tipo de proyecto, me imagino que es una empresa de transformación de acero, si es lo correcto, ¿verdad que sí? ¿Ustedes van a transformar el acero o no? No, nosotros importamos el producto y luego lo comercializamos aquí en San Cristóbal.
Bueno, porque si por ejemplo el caso de que sea fábrica y a alguien se le ocurre colocar eso en la zona industrial y la zona industrial dentro de ese contexto está libre de impuestos, podría ser uno de los casos, pues tiene alguna fortaleza en ese sentido, ¿ok? Entonces habría que ver pues cuál es el ámbito que se va a aplicar. Si es importación, no, porque le van a tachar al momento de la importación el tributo, ¿ok? Ok. Bien, continuamos entonces. Adicionalmente a eso, teniendo entonces ustedes ya clara esa información, entonces vamos a ver los tipos de productos. Se supone que ustedes ya aquí adelante, ustedes hicieron, si tenían 5 productos, pues 5 cálculos para cada uno de los productos. Entonces aquí, producto A, producto B, producto C, producto D, la cantidad de productos que ustedes tienen, el precio de venta total, las cantidades y van a empezar a proyectar. Entonces esto sería venta de enero, aquí pudiera ser por año o pudieran llevarlo solamente por meses, enero, febrero, marzo, hasta que lleguemos entonces a cuánto sería la totalidad del primer año, ¿ok? Significa que ustedes fácilmente le pueden aquí insertar una columna y cambiar entonces esto de enero a el mes de febrero, ¿ok? Y van entonces haciendo los cálculos que corresponden, ¿ok? Febrero, y de cierta manera, entonces van ustedes alimentando toda la información y luego entonces hacen la sumatoria y tienen toda esa información por año. Y vamos entonces totalizando cuáles serían esos ingresos que de una u otra manera vamos a requerir dentro de este proyecto financiero. ¿Dudas hasta ahora? Todo Para muy bien. salir, Profe, en el tributo, además del 16% hay que colocar el de la actividad comercial. bien, cuando nosotros El- vamos a trabajar aquí hay varias cosas. Dentro de esto, por ejemplo, se colocó fácil mano de obra directa, pero ahí hay para fiscales incluidos, ¿ok? Ahí hay, por ejemplo, dentro de eso, recuerde que los tributos son tasas, impuestos y contribuciones. Entonces, por ejemplo, aquí no es solamente los $800, habrá que ver si ya los tienes incluidos, pero no es solamente lo que yo le doy al trabajador, lo que le quiero decir, sino que aparte hay lo que de una u otra manera tengo que pagar por seguro de paro forzoso, ¿sí? Ley de política habitacional, INSE, entonces eso pues debo agregarlo dentro de este proceso de costos fijos. ¿Ok? Eso es interesante que lo tengamos. Y en el caso de los tributos, tributos totales, los básicos son el IVA, generalmente porque pues siempre me van a tachar con ese 16%, si es la alícuota general. Si tengo algún, no creo que sea el caso, pero si fuera el caso que tuviera algún proyecto que tiene que ver con impuestos suntuarios, pues tendría que hacer el cálculo de impuestos suntuarios. Y vamos a trabajar generalmente con el impuesto sobre la renta, sobre el rango de la tarifa máxima, que es el 34%, dado que las deducciones que tenemos ahora, pues prácticamente son ninguna. Entonces ese es el monto de la tarifa número 2. El otro tributo que podemos incluir acá es el de actividades económicas porque está bastante oneroso ese contexto, entonces pues es importante que ustedes tengan claro ese tributo que es el que se le cancela a la alcaldía. ¿Ok? ¿Otra duda? Bueno, regreso entonces a la presentación nuevamente. Bien. Ok. Tenemos entonces acá estimación de ingresos, si era correcto. Ven la presentación ya, ¿verdad? Lámina 12 y ahora la lámina 13. ¿Sí es correcto? Sí, profe, sí se está viendo. Ok, perfecto. Entonces allí ya más o menos explicamos esa cédula. Regresamos entonces y vamos ahora a la estimación de egresos. En esa estimación de egresos vamos a ver entonces cuáles son esos posibles gastos que vamos a tener. Acuérdense que Profesor, aquí estábamos disculpe. calculando solamente, ojo, cuánto me cuesta el producto. No estamos metiendo todos los gastos generales, ¿ok? Pero debo entonces, para tener todos los gastos, los egresos generales, hacer toda una proyección. ¿De dónde estoy sacando esta cantidad de egresos sugeridos? Yo les di inicialmente en ese primer archivo que habíamos revisado hasta ahora, un plan de cuentas. ¿Lo recuerdan? Bueno, nos vamos a ir de la cuenta 6 hacia abajo. Si hay otro que ustedes consideren, lo colocan, pero más o menos esta es la generalidad y vamos entonces por allí a tener la base de cómo podemos hacer ese cálculo, ¿ok? O sea que esas láminas anteriores, que es la 12 y 13, la vamos a complementar con la lámina 14. Dime. Profesor, en el cálculo del costo del precio en general, usted nos dice que el margen de utilidad solo puede ser de 30% por normativa, por la ley. Ok.
Eso es lo que dice la ley. Si Cuando, ustedes llegan en una estructura de costos a tener un margen por encima del 30% de utilidad, inmediatamente pues el Estado le va a decir que eso es usura y pues obviamente tendrán entonces multas y acarrearán algún tipo de sanciones. Inclusive han ido hasta privaciones de libertad, tal como lo establece la ley actual. Eso me parece una locura cuando de una u otra manera el Estado en el resto de tributos, solamente en impuestos sobre la renta, tengo impuestos que superan el 30%. Pero bueno, es parte de lo que tenemos. Es importante que se sincere la utilidad y si usted va a trabajar con una utilidad diferente, pues tiene que ver entonces cómo lo hace a través de una cadena de comercialización. Por ejemplo, vale. una empresa Ujú. que sea la fabricante y otra que sea la distribuidora. Entonces le agregas el 30% a la fabricante y el 30% a la distribuidora y ya tenemos un 60%. Perfecto. Mi pregunta es, cuando nosotros hicimos el cálculo de la utilidad, el cálculo no del precio en general, no tomamos un margen de utilidad, sino un margen de contribución donde iba incluido tanto la utilidad como todos los costos fijos, bien sea salarios, los parafiscales que usted estaba comentando, Ujú, costos de alquileres y demás. ujú. Eso tendría que separarse en dos, digamos, en dos celdas diferentes, lo que es la utilidad y lo que son las contribuciones. Sí, claro, son cosas completamente diferentes. Usted no, o sea, usted tiene que Perfecto. sincerar porque lo que vamos a evaluar en la fase financiera realmente es que eso sea viable económicamente y eso significa que usted tiene que cubrir pues todos sus gastos, todos sus costos y adicionalmente tiene que cubrir todo el contexto tributario y quedando neto un margen de utilidad que debería de ser prácticamente para todos los efectos mínimos eso que me permite la ley, que es ese 30% libre de todo tipo de gravamen. Perfecto. Sí, es que sí estábamos notando el equipo eso, por lo menos en la última fase organizacional, Ajá. cuando tuvimos que hacer el cálculo de los parafiscales para los sueldos. Ok. Que teníamos que calcular era el costo, pues con base a todos esos costos en general detallados muy pequeños. Ujú. Y en la fase 2 simplemente tomamos un costo que nos pareciera viable, un margen que nosotros dijimos, bueno, esto es un colchón amplio y ya después podemos empezar a detallar y empezar a hacer cualquier cambio que sea necesario. Sí, hay algo interesante por lo menos con ese tema de nómina. Si revisamos cualquiera de los trabajos, inclusive ustedes en algunos casos vi que hicieron organigramas y que tienen allí planteado más o menos cuáles son la cantidad de personas que requieren, ¿sí? Entonces, pues obviamente deben enfocar eso conforme al proyecto. Son parte de lo que voy a revisar. O sea, que de una u otra manera, lo que está usted plasmando en las fases anteriores concuerde con con la condición numérica de lo que estamos haciendo en la fase financiera. Por eso yo pido las fases anteriores, porque me voy Claro. a enfocar realmente en lo que ya ustedes están plasmando en esa viabilidad de proyecto, en la cantidad de Vale. productos, en la cantidad de trabajadores, en la cantidad de cálculos que Ujú, están ujú. realizando dentro de eso, en el tipo o el lugar donde está establecido, para que de una u otra manera también enfoque la ubicación de los cálculos que corresponden al contexto tributario, Perfecto. municipal en este caso. Todo eso lo tenemos nosotros en un documento de Excel único. Eso es correcto, perfecto, perfecto, excelente. ¿Qué otras dudas? Cuéntenme. No, por ahora solamente eso. Ok, entonces voy a regresar nuevamente al plan de inversiones. Me dicen si comparte o no, porque ya me da miedo si comparte o no. Sí se ve nuevamente el documento de Excel, ¿sí? Sí, profe, ya se ve el documento de Perfecto. Excel. Entonces aquí vamos entonces a la siguiente parte que dice estimación de ingresos. Mire, la estimación de ingresos realmente aquí están los totales. Ustedes van a colocar cantidades y él le va a estar sumando pues todo lo que de una u otra manera corresponda. ¿De dónde saqué eso? Lo que les trato de decir. Yo les di aquí un plan de cuentas sugerido, ¿ok? Más o menos de todo lo que puede tener. Eso no significa que ahí esté todo. Pudiera haber algunas cosas que no estén. Entonces, si no hay algo allí, ustedes tendrían que agregarlo, ¿ok? Pero es completamente viable, ¿sí? Que ustedes puedan agregar lo que ustedes gusten allí y está clasificado, gastos operacionales, gastos de funcionamiento, ¿sí? Gastos de venta, gastos de depreciación y amortizaciones y total de egresos. Si nosotros nos vamos, repetimos nuevamente, a ese documento que yo les facilité, me voy de nuevo, archivos en Excel, compartir, quiero ver el índice nuevamente. Es interesante que vayan viendo porque yo ahí traté de mostrarle varias cosas. Mire, en ese plan de inversiones, en ese plan de ingresos, yo les coloqué
cómo calcular la amortización, cómo calcular la depreciación. O sea, lo que estoy tratando es como darles herramientas para que ustedes lo puedan hacer. Ustedes se supone que ya saben hacer eso, cálculo de línea recta, bueno, en fin, ¿sí? Eso hay fórmulas para eso y eso lo pueden conseguir en cualquier bibliografía, pero quise de repente de una u otra manera darles un poquito de información para que de una u otra manera fuera más fácil. Entonces les voy a mostrar por lo menos ese archivo número 4. Archivos en Excel, compartir. Entonces el cálculo de amortización, por ejemplo. Vamos a ver si lo pueden ver. Cálculo de amortización. Compartir. ¿Lo ven? Profe, sigue en negro. No, profe. Ahora sí, Ahora sí. ya Ahora agarró. sí. Ok. Ajá. Tenemos por línea recta, lo ven acá, y por línea recta parcial, ¿ok? O sea que prácticamente les estoy dando más o menos allí unas planillitas de cómo lo pueden hacer, ¿ok? Lo que quiero, vuelvo e insisto, en esta fase quiero que sea todo completamente práctico, por eso casi que les estoy enviando toda la información en Excel para que ustedes se sienten a revisar esos archivos, a mejorarlos, a cambiarlos, porque tienen que cambiarlos y agregar la información que contiene el proyecto de ustedes, ¿ok? Pero eso más o menos es lo que comprende esta primera parte. Voy entonces aquí, regreso para acá, ya vamos acá, entonces archivos en Excel, eso era este, ahora cálculo de depreciación, igualito, voy a mostrarles el archivo de cálculo de depreciación, compartir, método de línea recta, ¿lo ven? Lineal, esto es solo una sugerencia, pueden agregar si ustedes quieren aquí, no solamente el monto, sino el nombre del activo de cada una de las cosas que van a depreciar, ¿ok? Aquí está el monto de depreciación, la tasa de depreciación, en fin, y el método acelerado. Eso es como porque tengan allí una herramienta. Si tienen otra mejor que esto, totalmente abierto a eso. Lo que quiero es que de una u otra manera tengan información con que poder trabajar, o por lo menos una guía de cómo pueden trabajarlo, ¿ok? Bien, el siguiente archivo que yo les estaba compartiendo acá tiene que ver con una calculadora de gastos de vehículo. También se la quise compartir, me pareció interesante y por eso se la dejé. Vamos a abrir entonces ese archivo, que es el archivo número 6. Aquí lo tenemos, mira. Calculadora de gastos de vehículo, tenemos dos vehículos, un Peugeot y un Renault Clio, entonces gastos de compra, años de duración previstos, kilómetros, costos, en fin, toda la información que corresponde y por kilometraje para que sea comparativo, ¿ok? Si van viendo la lámina de Excel, ¿verdad? Tienen que obviamente sentarse a vaciar la Profe, información. Dígame. Sale, te quedo profe. allá. Quedó otra vez en negro, porque no se ve el archivo de Excel. Ahí ya se ve. No, Ahora sí. allá. Bueno, ahí estamos luchando con el internet. Ahora sí. Hacemos lo que podemos, ¿verdad? Bien, entonces aquí ven por lo menos costos fijos anuales, costos fijos variables en el caso de que se requiera algún vehículo para cualquiera de los proyectos o lo hayan de ustedes de una u otra manera allí incluido. Entonces, pues mire, son herramientas que ustedes tienen de cómo poder hacer cálculos, inclusive cálculos por kilometraje, ¿ok? Y comparando, por supuesto, cada uno de los vehículos. Vuelvo e insisto, lo que está aquí enviado es solamente formularios guía para que ustedes puedan trabajar y que les permita de una u otra manera mejorar el trabajo que ustedes vayan a realizar y tener entonces una guía de cómo presentar su exposición de trabajo. Bien, regreso entonces a índice a ver qué más les había colocado por ahí. Tenemos entonces gastos de vehículo. Y aquí en el archivo 8, que lo vamos a ver más adelante, también tiene otra opción de cómo poder hacer cálculos de amortización y de depreciación. Lo voy a abrir para que lo vayamos viendo. La idea de la clase de hoy precisamente es eso, que podamos entonces nosotros poder ver eso. Flujo de caja. Debe ser este que está acá. Voy a ir cerrando un poquito de archivos porque ya son demasiados, entonces me colapsa la computadora y no van a ver. Ujú.
Bien. Flujo de caja. Ok, aquí tenemos otra forma. ¿Sí? Y iniciamos con los cálculos de depreciación. Ok, sencillito, sin tanto problema, por línea recta. Amortizaciones, cálculo de amortizaciones y luego posteriormente a eso vamos a ver ahorita el flujo de caja que es parte de la información que viene. ¿Ok? ¿Alguien ya había abierto las láminas que les había mandado o no? Hola. No, profe, de verdad que hasta ahorita es que estoy abriendo todo. Hasta ahorita están revisando los archivos, me lo supuse. Sí. Ok, bien. Continuamos entonces con la lámina 14, ¿sí? Estábamos entonces hablando de esos gastos, de esa estimación de ingresos. Ahora vamos a hablar entonces de la estimación del punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio, muchachos? El punto de equilibrio es esa condición en la cual una empresa de una u otra manera tiene una condición en donde no gana dinero, pero tampoco pierde dinero. Entonces, de una u otra manera, vamos a aplicar una serie de fórmulas que tienen que ver con la determinación de costos fijos totales, de precio unitario y de costo variable, que en teoría se supone que en la fase anterior ustedes lo habían hecho. Regreso a la presentación y nosotros cuando iniciamos ese primer plan de inversiones, ese plan financiero, empezábamos entonces a hacer estos cálculos donde teníamos el costo variable unitario, el costo fijo total, el costo fijo unitario. Si nosotros ya tenemos esta información, entonces fácilmente nosotros podríamos determinar esto que viene, que sería ese punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio en las empresas siempre va a variar. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, vamos a colocar el ejemplo que teníamos hace rato, donde decíamos que estábamos fabricando bebidas y que estábamos hablando de 1.200 bebidas, y probablemente tenía entonces alquilado un galpón que costaba $500 y tenía, por ejemplo, ese galpón X cantidad de metros cuadrados. Si yo requiero aumentar mi producción a 1.500 unidades, es probable que me quede pequeño ese lugar y requiera un lugar diferente. ¿Qué está sucediendo entonces? Que de una u otra manera vamos a tener variantes en los costos fijos y que seguramente entonces vamos a aumentar el punto de equilibrio. Ojo, esos costos fijos de una u otra manera son interesantes revisarlos y una cosa es la capacidad que tengo de producción y otra es la capacidad de producción que yo realmente ejecuto desde el contexto de la oferta y la demanda. Siempre tenemos que tener claro en esos costos fijos cuál va a ser la capacidad de producción. Eso va a pasar entonces con la mano de obra directa igual. Yo voy a tener, por ejemplo, 5 trabajadores. Esos 5 trabajadores podrían permitir una producción de tantas unidades. Esa es la capacidad técnica que yo tengo, pero no puede ser que de una u otra manera se ejecute esa capacidad todos los momentos en el 100%, sino que tengamos una capacidad en algún momento inferior. Nosotros entonces aquí quise también traerles un cálculo, aunque ahí está la fórmula, me voy a ir nuevamente a archivos en Excel y hay un archivo que dice punto de equilibrio, que es el número 7. Entonces aquí pueden ustedes tener una fórmula de cómo calcular ese punto de equilibrio, colocando por supuesto alquiler, luz, gas, impuestos, sueldos, toda la información que corresponde y aplicando la fórmula que les estoy colocando aquí en la parte superior. No sé si la ven, le voy a cambiar el color ahí en la lugar donde se resalta en amarillo. Entonces, pues Sí. prácticamente con esa información, calculando y teniendo ustedes claros cuáles van a ser sus costos variables y fijos, que se supone ya lo hicieron anteriormente, pues sencillamente aplicando la fórmula, ustedes van a tener de una u otra manera esa posibilidad de cálculo de punto de equilibrio. Dígame. Pues, profe, era para avisarle que otra vez se quedó la pantalla en negro. Otra vez se quedó la pantalla en negro. ¿Qué problema con esa pantalla hoy, no? Compartir ahora. Igual. Ya, ya. ¿Ya mejoró? Ajá. Vale, está muy bien. Ok, entonces aquí lo que les trataba de mostrar, tenemos entonces, repito, voy a colocar en otro color, aquí arriba la fórmula, ¿sí? De punto de equilibrio, ¿sí? Lo voy a colocar, miren, en otro color, ¿ok? Para que ustedes la vean. Ya va, ¿qué pasó aquí? Punto de equilibrio.
Y adicionalmente de eso, pues teniendo ustedes, como les mencioné, tanto los costos fijos como los costos variables ya determinados, pues fácilmente sería aplicar la fórmula, pero les estoy mostrando aquí una hojita en Excel. Si ustedes quieren trabajar con eso, pues no hay ningún inconveniente. ¿Dudas al respecto? Hasta Hola. ahora todo muy claro, profe. Y ¿Sí? los archivos tienen todas las fórmulas y está súper Todos los entendible. archivos le coloqué las fórmulas exactamente para que puedan trabajar. Ahí lo que tienen que sentarse, de verdad, con muchísimo cariño, es a sentarse a plasmar la información de ustedes allí, ¿ok? Y la vamos revisando, ¿sí? Ojo, les coloqué dentro de ese cronograma una fecha del avance. Si alguien tiene información antes de esa fecha, no tengo ningún problema en recibirla, ¿ok? Lo que no me gustaría es Excelente. que nos vayamos hacia el último momento de la fecha y ya no tengamos tiempo de entregar. Recuerden que de verdad la presión de esto es para ustedes y para mí, porque después de que ustedes hagan todo eso, tengo que sentarme yo a revisar toda esa información y son 12 trabajos para poder plantear notas a la escuela, porque ellos me piden pues las calificaciones de ustedes. Entonces, pues todos estamos ahí tratando de ver cómo podemos lograrlo, ¿ok? Pero vamos a hacerlo lo mejor posible, ¿sí? Voy a regresar entonces de nuevo a la Una- presentación. Todos Dime. estos cálculos también se hacen por producto, ¿sí? Todos esos cálculos, sí, en este caso, exactamente. No, el punto de equilibrio no, el Listo, punto de chévere. equilibrio es general, ¿no? El punto de equilibrio, vamos a totalizar los costos fijos y los costos variables, ¿sí? Y obviamente vamos a trabajar, pues, vamos a determinar realmente cuál sería el punto de equilibrio que corresponde, ¿sí? En el promedio de costos fijos y costos variables. Pero obviamente si tengo que calcular todo anteriormente, lo que voy a hacer allí son sumatorias, ¿ok? Sí, profe. Bien. Continúo entonces a la lámina 16. Se ve la presentación nuevamente, ¿verdad? Sí, profe, sí se ve. Bien, yo les estoy mostrando aquí un estado de ganancias y pérdidas, ¿sí? En la lámina 16 y la lámina 17. Se los estoy mostrando comparativos. Esto es lo que ustedes tienen que hacer todos los días. Ustedes decidieron ser gerentes de empresas y bueno, ni modo, hay que tomar decisiones en función de cifras. Recuerden que los estados financieros, aunque lo preparen los contadores públicos, pues quien de una u otra manera los deben analizar son ustedes. Pero pues lo mismo que estábamos hablando al inicio, prefiero que a veces lo leamos en cifras en dólares, por ejemplo, que bolívares, porque leer eso en bolívares y tomar decisiones en bolívares ya como que con tantos ceros nos cuesta, no vamos a ver qué pasa con esa reconversión que están anunciando de quitarle 6 ceros a la moneda. Pero por ahora es interesante que podamos trabajar entonces con moneda extranjera para visualizar. Por lo menos acá tenemos, por ejemplo, un año base. En este caso ustedes no van a tener año base porque no hay absolutamente nada. Y este estado de resultados que está aquí lo van a tener es que proyectar, porque obviamente se supone que si no ha habido el primer ejercicio económico, ni ustedes tienen ingresos, ni ustedes tienen costos, ni ustedes tienen gastos. Entonces lo que tienen que hacer es una proyección de esos ingresos, de esos costos, de esos gastos que puedan generarse durante el primero, segundo, tercer, cuarto y quinto mes. ¿Ok? Entonces vamos entonces a hacer esa proyección y vamos entonces a comparar esa proyección que puede realizarse y qué cambios pueden haber, por qué pueden haber cambios en posiblemente los ingresos, en los costos o en los gastos. Yo les mandé, vuelvo e insisto, repito, allí unos archivos. Vamos de nuevo a la archivos en Excel, compartir. Y tenemos entonces aquí el archivo número 9 que tiene que ver con, bueno, teníamos dos documentos para cálculo de punto de equilibrio, no les mostré el 8, solamente les mostré uno, mire, aquí hay otra simulación de punto de equilibrio, ya se la voy a mostrar. Ven el archivo de punto de equilibrio, tenía dos archivos allí, diferentes, ¿ok? Completamente distintos. Ustedes deciden cuál quieren trabajar o si quieren hacer uno propio aplicando la fórmula, con todo el gusto, bienvenido es. ¿Sí lo ven? ¿O se ve la pantalla en negro? Sí, profe, sí se ve. Sí se ve, Perfecto. profe. Entonces ahí pues normal. Por eso les hice el índice, ¿ok? Y el índice en función de lo que estamos trabajando del proyecto de fase sí, para que más o menos ustedes se puedan guiar. El archivo número tal es con esto lo puedo trabajar con esto. Ustedes pues allí van viendo con cuál se familiarizan mejor. Lo que yo les invito desde ya, de verdad, porque hoy es 6, de aquí a esta fecha no hay nada, muchachos, al 23, es que se sienten a revisar en el tiempo que tengan esos archivos, distribúyanse esa información
Siéntese a analizarla por equipos y vamos a trabajar y empezar a vaciar información porque si no, no les va a dar tiempo. Y primero hay que comprender cómo funcionan de repente los archivos que les estoy enviando, ya sentados, bajando información de ustedes propia, porque si no, pues se van a volver un arroz con mango ustedes con eso. Me salió ya el aviso de que en 5 minutos, pues obviamente se cierra la sección, igualito que hace rato. Si se llega a cerrar la sección, le vuelvo a enviar el enlace y volvemos a ingresar. Quienes puedan ingresar, por supuesto, quienes no puedan ingresar, no hay ningún problema. Estoy grabando la clase para poderles subir el enlace y que ustedes la puedan tener entonces allí en el momento de que estén trabajando y pues les sirve de orientación. Eso pues es parte de lo bueno de estas nuevas herramientas tecnológicas. Hay que ver lo malo y lo bueno. Cuando estamos en clase, de repente el profesor no vuelve a repetir mucho, pero de repente con la grabación pues sí. ¿Ok? Bien, me regreso entonces a archivos en Excel y en estos archivos en Excel vamos en estado de resultados, que era lo que íbamos a mostrar, ¿ok? Quiero mostrarles algunas cosas de acá del estado de resultados. Ese estado de resultados, como les dije, está en dólares, pero nosotros generalmente no calculamos en dólares, ¿verdad que no? Porque estamos hablando en bolívares, entonces igualito, estado de resultados puede ser un estado de resultados normal calculado en bolívares, ¿sí? De cada uno de los periodos, ¿sí? ¿Están viendo el archivo en Excel o no? A veces supongo que sí. No sé si está la pantalla de ustedes en negro. Sí, Sí, pues sí, ahorita sí se está viendo. ¿Sí? Aquí lo que estoy cambiando es el mes. Mire, empezamos con enero, luego voy con febrero, luego voy con marzo, luego voy con abril, mayo. ¿Sí es correcto? Eso es todo lo que va cambiando. Y al final lo que hago entonces es colocar la información. ¿Cómo la hago? Mire lo que voy a hacer. Le voy a decir que me muestre todas las celdas. Le selecciono la parte superior, le doy botón derecho del mouse, le digo mostrar y aquí tengo toda la información. ¿Cómo lo hago? Tengo la información en bolívares, Banco Central de Venezuela, el tipo de cambio para el mes de enero, el tipo de cambio para el mes de febrero, el tipo de cambio para el mes de marzo, ¿lo van viendo? ¿Sí es correcto? Le voy a sombrear, por lo menos esto sería enero, para que lo puedan ver allí. Enero, ¿lo vieron? En amarillo. Febrero lo vamos a sí. colocar en azul, Sí. ¿sí? Y si vemos que la columna que le voy a colocar en rojo ahorita, pues es la del tipo de cambio. ¿Sí es correcto? Conforme a lo que diga el Banco Central de Venezuela, se meten a la página y van buscando el tipo de cambio. ¿Sí ve cómo vamos mejorando? Pero tenemos la información en dólares. Al final lo que hago es ocultar las celdas y puedo mostrar la información. Para efecto del proyecto financiero, como ustedes hacen los dos cálculos, como ustedes quieran, me pueden mostrar la información en bolívares y para el en dólares y el porqué y la justificación. Y es completamente aceptable, ¿sí? Continuamos entonces con los demás meses. Mire, a cada uno le estoy colocando un color para que de una u otra forma ustedes puedan visualizarlo rápidamente allí hasta que llegamos a los totales, ¿ok? ¿Cuánto tenemos del 1 de enero al 31/5 en esa empresa facturado? Y esto nos va a permitir también proyectar de una u otra manera cuáles posiblemente sean los resultados del ejercicio o las utilidades del ejercicio que están aquí en la última columna y en función de ese resultado del ejercicio, cuál sería el impuesto sobre la renta, por ejemplo, a pagar en un momento determinado. ¿Dudas hasta ahora? Todo muy claro por aquí. Sí. Ok, bien, entonces regreso nuevamente a la presentación. Bien, plan de negocios, entonces estado de resultados, estábamos en la lámina número 16. La lámina 17 también corresponde al estado de resultados. Esta información que está en la lámina es la misma que le estoy mostrando en los archivos en Excel, solamente que ahorita lo que hice fue mostrar celdas y les mostré toda la información de dónde salió en bolívares, el tipo de cambio y obviamente cómo llegó eso a dólares. ¿Ok? Pasamos a la otra parte del plan de negocios. Mire que ya vamos en el plan de negocios y empezamos ahora a hablar de lo que es el flujo neto de efectivo. Entonces vamos a trabajar cómo se hace ese flujo de caja proyectado. Ese flujo de caja proyectado siempre se va a hacer de una u otra manera basado en lo que supuestamente nosotros tenemos. Hay flujos de caja que pudieran ser sin financiamiento y otros con financiamiento, o sea, sin créditos bancarios o con créditos bancarios. Voy a cerrar esta sección porque ya me dice que se acaba la sección y aperturamos nuevamente la siguiente sección y les envío el enlace.